Amigos, hoy estamos en la ciudad de Zvornik. Esta es una ciudad pequeña pero bastante ordenada y pequeña con un gran destino. La ciudad está situada en la frontera entre la República Srpska dentro de Bosnia y Herzegovina y la propia Serbia. La ciudad y los países están separados por el río Drina. Hay un puente centenario único con una historia interesante. Puente compuesto de control y cruce de la frontera de estados. Aquí la población local camina desde Bosnia a través del río Drina hasta Serbia y regresa. Este puente es utilizado únicamente por la población local. Un pasaporte de un país extranjero no será adecuado para cruzar este puente. Para ello tendrás que dirigirte a otro puesto de control, que se encuentra a 5 kilómetros de aquí, en las afueras de la ciudad. La gente se visita y comercia a través de la frontera. Están sucediendo muchas cosas aquí. Y nuestro paseo histórico aquí será rápido e intenso. Comenzaremos un paseo por las calles de la antigua ciudad que se extiende a lo largo del río Drina. Y terminaremos en una asombrosa fortaleza que tiene más de 7 siglos de antigüedad. Entonces, estamos en la ciudad de Zvornik y aquí comenzamos nuestro fascinante paseo por la ciudad, ubicada en la frontera de entidades territoriales y estados. Esta es una ciudad en Bosnia y Herzegovina. Como dije anteriormente, se encuentra en la República Srpska, en la margen izquierda del río Drina. En 2013, su población era de 59.000 habitantes. Comenzamos nuestra ruta desde la Catedral de la Natividad de la Santísima Virgen María, que se encuentra en el río Drina, y continuamos por el terraplén hasta el puente viejo del rey Alejandro I Karađorđević. De paso diré unas palabras sobre esta catedral ortodoxa de la ciudad. En la República Srpska, situada en el territorio de Bosnia y Herzegovina, la Catedral Cristiana de la Natividad de la Virgen María no fue consagrada hasta 2023. El rito de la gran consagración del templo fue realizado luego por el patriarca serbio Porfiri, que llegó especialmente para ello desde Belgrado. La Catedral de la Natividad de la Santísima Virgen María es la primera iglesia ortodoxa construida en Zvornik en casi 2 siglos. Otra iglesia existente en la ciudad, la Natividad de Juan Bautista, fue construida en 1823. Como puedes ver, fue hace mucho tiempo. En la inauguración, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Serbia dijo a los presentes: hermanos y hermanas, aquí en Zvornik podemos ver mejor lo que es la Iglesia Ortodoxa. Estamos unidos en la Iglesia. Hubo un tiempo en que perdimos nuestras tierras, hubo un tiempo en que vivimos en tierras diferentes. Esta es la situación hoy, pero el pueblo serbio ortodoxo, incluso cuando no tenía su propio estado, vivía una vida plena porque vivía su iglesia y su fe ortodoxa. Los territorios habitados por serbios de Bosnia declararon la independencia de su República Srpska a principios de 1992 durante la Guerra de Bosnia, en respuesta a la secesión de Bosnia y Herzegovina de Yugoslavia, iniciada al mismo tiempo por los bosnios, musulmanes bosnios. Desde entonces, las cosas no han ido muy bien con las iglesias ortodoxas en este territorio. Pero la situación mejoró con la aparición de este edificio religioso. La ciudad de Mali Zvornik, que significa pequeño Zvornik, se encuentra al otro lado del río en Serbia. Están separados por un viejo puente. Al final del vídeo también nos dirigiremos hacia Great Kula. Este es un pueblo en una colina que forma parte del municipio de Zvornik. Allí se encuentra una fortaleza medieval, la fortaleza Zvornik, construida a principios del siglo VII. La fortaleza todavía se encuentra en la cresta de la montaña Miladevac que domina el valle del Drina. Desde allí hay una hermosa vista del valle del río, la ciudad y la central hidroeléctrica de Zvornik. En general, esta ciudad en la frontera entre estados fue mencionada por primera vez en 1410, aunque en ese momento se la conocía como Zvonik, que significa campanario. La ubicación geográfica de la ciudad la convirtió en un importante vínculo comercial entre Bosnia y el este. Por ejemplo, la carretera principal que conecta Sarajevo y Belgrado pasa por esta ciudad. Así llegamos al viejo puente que hoy conecta dos países, Serbia y Bosnia, es decir, la República Srpska. El puente tiene 150 metros de largo y 7 metros de ancho.
Después de que el rey serbio Aleksandar Karađorđević visitara el lugar, en 1922 los comerciantes serbios comenzaron a planificar la construcción de un puente en el lugar donde desembarcó el rey. Al otro lado del puente en la roca, en territorio serbio, se encuentra el complejo subterráneo del rey Alejandro Karađorđević. Este lugar fue abierto recientemente a los visitantes. De hecho, se trata de un búnker subterráneo en caso de una guerra a gran escala, cuya construcción se inició en 1931 por orden del rey serbio. El refugio está situado cerca de un puente peatonal sobre el río, sobre una colina rocosa, y estaba destinado a albergar a la familia real y al alto mando militar del Real Ejército Yugoslavo. El arquitecto principal fue un ingeniero de minas ruso y la instalación se construyó utilizando las últimas tecnologías de la época. Para la construcción de estructuras subterráneas, los trabajadores eran traídos y recogidos por la noche para que no supieran dónde estaban ni qué estaban construyendo. En 1934, tras el asesinato del monarca serbio Aleksandar Karađorđević en Marsella, se suspendieron las obras. Hasta entonces se habían construido 75 habitaciones y varios kilómetros de carreteras que las conectan, así como un sistema de suministro de agua desde el río Drina. Todo el complejo debió ocupar una superficie mucho mayor, como lo demuestra una de las vías subterráneas, de más de 20 kilómetros de longitud. Aquí se celebró la última reunión del gobierno del Reino de Yugoslavia antes de partir al exilio en 1941, después de que Hitler ordenara la invasión del país. Pues bajo el puente ya habéis visto interesantes grafitis que nos remiten a la guerra de Bosnia de los años 90 del siglo XX. Mientras tanto, nos desplazamos hacia el lado de la ciudad desde el terraplén y caminamos por las calles de la ciudad. Por tanto, volveremos a la historia de la ciudad. Así, de 1433 a 1459 la ciudad formó parte de Serbia. En la Edad Media, esta ciudad fuerte era considerada una ciudad clave a orillas del río Drina. Protegía las carreteras que conducían a la infame Srebrenica y al interior. La ciudad era uno de los mayores centros comerciales de Bosnia. Y en ella, como en otras ciudades de Bosnia, había una colonia de residentes de Dubrovnik. Zvornik Podravije estaba conectado por una muralla con la torre principal situada en una alta montaña. Pero esto no salvó a la ciudad, ya que fue capturada por los turcos durante la conquista de Bosnia en 1463. El 8 de octubre de 1464, Zvornik fue sitiada por el rey húngaro Matías I con un ejército de 30.000 soldados. Después de bombardear sin éxito la ciudad con cañones, los húngaros se retiraron el 9 de noviembre del mismo año. Los turcos dividieron la ciudad en alta y baja y permanecieron en ella. Y en el sitio de la licenciatura creció una ciudad. Según el viajero turco Evliya Çelebi, las dos ciudades estaban gobernadas por un dizdar y la guardia estaba formada por 150 personas. En los siglos XVI y XVII, Zvornik perdió durante un tiempo su importancia estratégica. Durante el Imperio Otomano, Zvornik fue la capital del Zvornik Saniak, es decir, región administrativa, dentro del eyalet de Bosnia. Esto se debió principalmente al papel decisivo de la ciudad en la economía y a la importancia estratégica de su ubicación. El Saniak de Zvornik fue uno de los 6 Saniaks otomanos con la construcción naval más desarrollada. Durante la Gran Guerra Turca, que se libró en sucesivos conflictos militares entre el Imperio Otomano y una unión de estados cristianos europeos, la llamada Liga Santa, que incluía al Sacro Imperio Romano Germánico, Austria-Habsburgo, los polacos lituanos Commonwealth, el zarismo ruso, la República de Venecia y Malta, pero en 1688 la ciudad fue tomada por los austriacos. 4.000 ciudadanos huyeron de aquí a la capital de la actual Bosnia, a la ciudad de Sarajevo. Tras la retirada del ejército austríaco, los refugiados regresaron a su ciudad natal. Tras la conclusión de la paz de Karlovic entre Austria, la Commonwealth polaco-lituana y la República de Venecia, por un lado, y el Imperio Otomano, por otro, la ciudad fue restaurada. Posteriormente se produjeron 2 asedios más, pero no tuvieron éxito. Mientras tanto, volvimos a acercarnos al Puente Viejo. En esta ocasión les mostraré el paso fronterizo.
Hoy en día es un puente peatonal y sirve como paso fronterizo bajo entre la República Srpska en Bosnia y la República de Serbia. La gran inauguración y consagración del puente tuvo lugar el 12 de enero de 1930, a la que asistió personalmente el rey Alejandro. Desde entonces se ha convertido en la principal atracción del terraplén de Zvornik. Pero olvidé mencionar que este puente fue completamente demolido durante la Guerra de Abril, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial entre las potencias del Eje y el Reino de Yugoslavia. Estos acontecimientos se generalizaron con la invasión de Yugoslavia, inmediatamente después del golpe de Estado en Yugoslavia, cuando un grupo de altos oficiales serbios llevó a cabo un golpe de Estado en Belgrado poco después de la firma del Tratado sobre la adhesión de Yugoslavia al Pacto de Berlín de 1940. Los nacionalistas serbios, debido al descontento con la política de acercamiento entre el príncipe regente Pablo y los países del Eje, lo sacaron del poder. Al mismo tiempo, Alemania percibió esto como un desafío, lo que condujo a la invasión alemana de Yugoslavia y la posterior división del país. Hay que decir que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en el otoño de 1945 comenzaron los trabajos para ampliar y llevar el puente a su estado actual. Se utilizaron prisioneros alemanes e italianos como mano de obra. Pero volvamos a la historia de esta ciudad. A finales del siglo XVIII, Zvornik se convirtió en la ciudad más poderosa de Bosnia. Ya en 1806 Zvornik era el hogar de Mehmed Bey Kulenović, bosnio-otomano noble A. Y en 1838 Zvornik fue defendido por 70 cañones. La entonces guarnición turca existió hasta la ocupación de Bosnia por Austria-Hungría en 1878, después de lo cual fue reemplazada por una guarnición austríaca, que abandonó la ciudad con el colapso de Austria-Hungría en 1918. Pero la tregua en esta región fue fugaz. Pronto comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ustachas del fascista Estado Independiente de Croacia ocuparon Zvornik junto con la mayor parte de Bosnia en abril de 1941. La ciudad no fue liberada hasta julio de 1943 por la primera brigada proletaria de partisanos yugoslavos durante la batalla de Zvornik. Luego vino el asalto del Ejército Popular de Liberación de Yugoslavia, que tuvo lugar la noche del 4 al 5 de julio. 1943. Las fuerzas de 3 brigadas irrumpieron en la ciudad, custodiadas por 2 brigadas UTASA, un regimiento de infantería y unidades de la 369 División de la Wehrmacht. El asalto acabó con la victoria de los partisanos y la liberación de la ciudad. Las unidades supervivientes de los croatas UTASA, que perdieron alrededor de 2.000 soldados muertos y heridos, huyeron a través del puente sobre el Drina, donde pasaron a formar parte del cuerpo ruso de la Wehrmacht, es decir, pasaron a formar parte de las tropas formadas por emigrantes blancos y ciudadanos de la URSS que lucharon del lado de la Alemania nazi. Pero llegaron tiempos en los que la gran Yugoslavia comenzó a desmoronarse después del reinado de Broz Tito. Durante la Guerra de Bosnia, que se produjo durante el colapso del Estado yugoslavo, de 1992 a 1995, la población bosnia de Zvornik fue expulsada de la ciudad. El ataque militar contra los bosnios por parte de paramilitares procedentes de Serbia comenzó el 8 de abril de 1992. En abril de 1992, muchas estaciones de noticias europeas informaron diariamente sobre los ataques armados serbios y las masacres de la población bosnia de Zvornik y las aldeas circundantes. Pausa igual a 2. El 19 de mayo de 1992, las fuerzas combinadas del Ejército Nacional Yugoslavo, las fuerzas paramilitares serbias y los Tigres de Arkan, Guardia Voluntaria Serbia, tomaron el control de Zvornik y Mali Zvornik. Pausa igual a 2. Los suburbios de Karakaj y Zelopek fueron lugares de detención donde fueron asesinados cientos de bosnios locales. Los bosnios y no serbios restantes fueron enviados a campos y centros de detención repartidos por toda la zona. Durante la guerra, las tropas serbias destruyeron mezquitas en la ciudad y sus alrededores, considerando este territorio completamente ortodoxo, cristiano. Pausa igual a 2.
Pero hablemos ahora del patrimonio cultural de esta ciudad. Aquí hay otro graffiti. El cartel dice Festival de Cine de Cannes. Sí, en esta ciudad se rodó la película Papá en viaje de negocios, de Emir Kusturica. Esta es una muy buena película que he visto varias veces. Y te recomiendo que lo veas también. La acción del segundo largometraje de Kusturica se muestra a través de la percepción de un niño cuyo destino estaba relacionado con los acontecimientos que se intensificaron a finales de los años 1940. Luego se formó en la sociedad el enfrentamiento soviético-yugoslavo y las posteriores represiones contra personas que apoyaban las políticas de Stalin y la URSS. Las autoridades bosnias se opusieron al rodaje de una película sobre un tema tan doloroso. El guión de la película fue examinado varias veces en el Consejo Artístico del Estudio Cinematográfico, donde hubo acusaciones de falta de conciencia política y de falta de comprensión de la importancia política de los procesos que tuvieron lugar en Yugoslavia entre los años 1940 y 1950. Como resultado, la película no se produjo hasta 1985 y se presentó en el 38º Festival de Cine de Cannes, donde recibió el premio principal, la Palma de Oro, y grandes elogios de la crítica. Es en esta ciudad donde el padre de un niño llamado Mesha, interpretado por el actor serbio Mika Manojlović, acaba en un exilio indefinido, primero para trabajar en las minas yugoslavas, y luego en la ciudad de Zvornik, donde trabaja en una central eléctrica, donde es trasladado tras un duro trabajo en la mina. Mesha pierde el favor del Servicio de Seguridad del Estado yugoslavo. Esta placa conmemorativa y los grafitis se colocaron aquí por iniciativa de la Sociedad Juvenil de Zvornik. De esta manera se conserva el recuerdo del rodaje de esta película en Zvornik. Y estamos celebrando 30 años desde que recibimos el prestigioso premio cinematográfico en Cannes. Bueno, es hora de que subamos a la fortaleza sobre el río, desde donde se abre una hermosa vista de la ciudad. La fortaleza Zvornik, que mencioné al principio de esta película, es un castillo medieval ubicado sobre la ciudad con vistas al valle de Podrinje. La fortaleza se encuentra a una altitud de 147 metros sobre el nivel del mar. La ciudad medieval de Zvornik, con el nombre de Djurjevgrad o Kulagrad, se menciona por primera vez como propiedad de la familia feudal medieval bosnia Slatonosovich en 1410, cuando el rey húngaro Segismundo estaba en la zona. Es una de las fortalezas medievales más grandes de Bosnia y Herzegovina. Parte de esta estructura fue destruida en 1878 durante la invasión austrohúngara de Bosnia y Herzegovina. Las fuerzas ustachas del fascista Estado Independiente de Croacia ocuparon la fortaleza junto con el resto de Zvornik y la mayor parte de Bosnia en abril de 1941. La fortaleza fue liberada en julio de 1943 durante la batalla de Zvornik. A partir del 8 de abril de 1992, aproximadamente 300 soldados del ejército de la República de Bosnia y Herzegovina defendieron la fortaleza contra los soldados serbios del Ejército Popular Yugoslavo durante las primeras etapas de la Guerra de Bosnia. Después de la Guerra de Bosnia, Zvornik pasó a formar parte de la República Srpska, y el nuevo gobierno serbio construyó una iglesia en los terrenos de la fortaleza y trasladó la campana de la iglesia del pueblo de la nueva iglesia para conmemorar su victoria sobre los bosnios. En mayo de 2013 se descubrieron en Kulagrad los restos de varias víctimas de la guerra de los años 90. Entonces subimos a la fortaleza, nos bajamos del coche, llegamos a la muralla en ruinas, miramos a través de ella y quedamos estupefactos. En algún lugar muy por debajo de los meandros del Drina, Zvornik y Mali Zvornik viven su vida habitual. Solo desde arriba se puede entender lo pequeño que es. El agua hierve bajo los pies al pie de la presa hidroeléctrica, y más allá se encuentra el embalse, el lago Zvornitskoe y los grandes pueblos a lo largo de sus orillas. El aire es transparente y limpio, se puede ver todo hasta el más mínimo detalle, como si las casas de abajo no fueran reales, sino modelos en miniatura cuidadosamente diseñadas y dispuestas. Las personas que alguna vez construyeron esta fortaleza conocían su trabajo. La altura dominante, todo es visible, todo está abierto a lo largo de decenas de kilómetros. Coloque una batería de artillería aquí y bloqueará todo el tráfico a lo largo del Drina y a lo largo de él. Solo desde Mali Zvornik parece que la fortaleza controla solo la carretera que pasa por debajo. De hecho, la propia Mali Zvornik está totalmente en su punto de mira.
Por supuesto, la fortaleza fue construida en una época en la que la gente solo podía soñar con la eficacia de las armas modernas. Ha permanecido en su lugar durante muchos siglos y recuerda aquellos tiempos en los que no eran balas ni proyectiles, sino flechas, lanzas y espadas las que decidían el resultado de cualquier batalla. Por fin, es hora de hablar de cómo se construyó esta fortaleza que tiene tantos nombres: Djurgårdsgrad, Erinningrad y también Kulagrad. El apellido se remonta a la época del dominio turco. La palabra turca, kula, se traduce como torre. Se trata de un único complejo de fortalezas, que consta de 3 ciudades, inferior, media y superior, y ocupa una superficie total de unos 49.000 metros cuadrados. El castillo inferior, el mismo que se ve claramente desde Mali Zvornik, comienza directamente en la orilla del Drina y por sus puertas pasa la carretera que conecta Zvornik con Sarajevo. Los muros de la fortaleza se elevan a lo largo de la roca hasta una altura de unos 20 metros, desde donde comienzan las estructuras del siguiente nivel de la fortaleza, la ciudad media. Este, a su vez, se eleva hasta el edificio del Palacio Viejo, o la Gran Torre, Velika Kula, y encima está la ciudad alta, la parte residencial más desarrollada del complejo, que ocupa la cima de la colina de Miladjevac, 407 metros sobre el nivel del mar. Érase una vez en la ciudad alta el mismo campanario al que Zvornik debe su nombre, pero por razones obvias no sobrevivió a la época del dominio turco. Mehmed el segundo conquistador no solo conquistó Constantinopla, sino también Zvornik, donde erigió una mezquita en la ciudad alta que lleva su nombre. Al mismo tiempo, aparecieron allí edificios residenciales para la guarnición y funcionarios del gobierno, que con el tiempo se convirtieron en una zona residencial. Pero la mezquita de Mehmed II corrió la misma suerte que el primer campanario. Hoy en día, en lo alto solo quedan los restos de las murallas de la fortaleza y las poderosas bóvedas de la sala en la que se encontraba la batería de artillería. Pero un poco más lejos, casi al lado de la ciudad alta, después de la última guerra civil en Bosnia, se erigió una pequeña iglesia ortodoxa. Pues con esto nos despedimos de vosotros. Asegúrate de calificar este vídeo, recomendarlo a tus amigos y reenviarlo entre ellos. Esto ayudará a que el vídeo tenga una mejor clasificación en la búsqueda de YouTube. Bueno, como siempre, deja tus comentarios debajo del vídeo, asegúrate de escribir si te gustó o no la ciudad de Zvornik, las zonas por las que caminamos en general. No olvides ver otros vídeos en mi canal. Y definitivamente nos veremos pronto en nuevos episodios del canal.